Conocí a mi novia, llamémosla Diana, cuando vivía en una ciudad bulliciosa. Ella trabajaba en la misma oficina que yo. Nos conocíamos desde hacía 1 o 2 años cuando empezamos a salir. Ella me contaba historias sobre su ciudad natal y las actividades paranormales que ocurrían allí. Ella era una de esas personas que están profundamente interesadas en lo paranormal. No creía sus historias, porque no creía en cosas paranormales. Siempre se veía tan llena de vida cuando hablaba de actividades paranormales o historias que había escuchado de otras personas. Después de unos meses desde que empezamos a salir, consiguió un trabajo en su ciudad natal y se mudó allí. Quería ir allí con ella, pero no había ofertas de trabajo allí. No al menos durante los primeros meses. Solicité algunos trabajos en su ciudad y finalmente pude conseguir uno. No podía esperar a volver a verla porque hacía meses que no la veía. Recuerdo cómo Diana y su familia me recibieron con los brazos abiertos cuando entré por primera vez al pueblo. Me alimentaron con comida deliciosa en su casa y formé vínculos con su familia. Además de sus padres, tenía una hermana pequeña que era el mundo para ella. Su hermana se llamaba Lily. Era una niña tímida y tranquila que apenas hablaba con nadie. Diana me había contado con qué frecuencia Lily se enfermaba y que ningún médico sabía qué le pasaba. Diana me contaba cómo ella y su familia piensan que algo más hacía que Lily se enfermara con tanta frecuencia. Ese día cuando su familia me recibió, su papá Daniel me llevó a su habitación. Me pregunté qué estaba tratando de hacer. «Hijo, escuché que vivirás en esta ciudad», dijo Daniel, con su mirada fija en mí. Asentí en respuesta a su pregunta. «Entonces hay reglas que debes seguir». Daniel se aclaró la garganta. «No pesques en el muelle después de las 12 de la noche. No vayas al bosque después de las 9 de la noche. Y, por último, no te acerques a la playa hacia el sur al atardecer. Esta regla final es una que nunca debe infringir. Cualquier circunstancia». Asentí, aunque no le creí. Creía que todo debe tener una explicación científica y que las cosas paranormales las inventan las personas para pasar el tiempo o para entretenerse. Después de eso, volví a cenar con el resto de la familia. El resto del día transcurrió normal. Obviamente no podía quedarme en la casa de Diana, así que terminé alquilando un lugar cerca de su casa. De vez en cuando teníamos citas mientras me acostumbraba a su ciudad. Aunque no creí lo que su padre Daniel había dicho, evité romper las reglas que mencionó por respeto a él. Un día, cuando estábamos en una cita en un café local, le mencioné lo que su papá me habló. Su lista de reglas. «Sí», dijo ella. «Mientras no estés allí a las horas que mi papá mencionó, estás a salvo». Tengo que admitir, lo espeluznante de esas reglas me estaba afectando. Al principio, pensé que todo esto era un estratagema de su padre para que rompiera con ella. Pero viendo que ella misma validaba sus reglas, ya no estaba tan seguro. A medida que me iba acostumbrando al pueblo, iba a esta hermosa playa para relajarme. Usaría este columpio en el bosque que conduce a la playa. Desde allí podía tener una buena vista de la playa. Siempre había una anciana amable, llamémosla Matilda, que hablaba conmigo cada vez que me veía allí. Iba allí casi todas las noches a buscar leña para quemar. Disfruté esos días. Disfruté nuestras conversaciones. Me contaba historias del pasado, de cuando ella era joven. Y todos los días, cuando se acerca el atardecer, ella se apresuraba a casa después de decirme que no debería quedarme más tiempo, aunque lo hubiera hecho sin que ella me lo dijera. Y un día, mientras estaba descansando en un banco en la playa por la tarde, me quedé dormido, porque no había dormido bien la noche anterior. Tuve una extraña pesadilla en la que un anciano me estrangulaba cuando estaba en el banco y me despertaba. Nadie estuvo allí. Estaba en silencio, con el sonido de las olas chapoteando. Estaba oscuro, con las nubes en el cielo teñidas de rojo. Miré la hora. Ya era el atardecer. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
como si no estuviera solo. Rápidamente regresé al bosque para regresar a casa. Mientras caminaba por el bosque, vi a la anciana. La misma que siempre me hablaría a lo lejos. Ella estaba completamente quieta, de espaldas. No lo noté hasta que me acerqué lo suficiente a ella. Ella no tenía pies. Y ella estaba flotando sobre el suelo. Se giró para mirarme. Tenía las cuencas de los ojos vacías y sonreía de oreja a oreja. No era humanamente posible. En el momento en que sucedió, escuché sonidos de mujeres riéndose desde todas direcciones. Parecían histéricas. Me tapé los oídos y aparté los ojos de ella. Y luego, cuando miré donde estaba antes, ya no estaba. Corrí lo más rápido posible. Las voces risueñas todavía estaban allí, resonando en todas direcciones. Su volumen no cambió por muy lejos que fuera. Me tapé los oídos y me dirigí a casa. La gente en la calle me lanzaba miradas extrañas, como si estuvieran mirando a alguien que se había vuelto loco. Tan pronto como entré a mi casa, las voces risueñas cesaron. Estaba tan tranquilo como siempre. Entré en mi habitación y me armé de valor para mirar por la ventana. Nada estaba fuera de lo común. Miré el cielo del atardecer y me pregunté si esto iba a continuar. En ese punto, las advertencias de Daniel se repitieron en mi cabeza. No te acerques a la playa sur al atardecer. Me pregunté si esta era la playa de la que me había hablado antes. Estaba preocupado por lo que podría venir después. Dejé de ir a esa playa. Pero el sentimiento siempre estuvo ahí. Sentí que algo me estaba observando sin importar a dónde fuera. A veces, sentía que alguien me tocaba el hombro o me tiraba la ropa ligeramente. Y no habría nadie allí cuando me volviera a mirar. No le conté a Diana ni a nadie sobre esto. Creí que era mi carga y solo mi carga. Tampoco vi a la anciana durante días. Desde que esto pasó, usé mi tiempo libre para caminar por la ciudad. No presté atención en ese momento, pero nunca vería a la anciana cuando caminaba por la ciudad. Así pasaron muchos días, sin más incidentes. Un día, cuando regresaba a casa del trabajo, noté a la anciana parada en el bosque. Ella me hizo un gesto para que me acercara, pero tenía demasiado miedo para acudir a ella. Siguió gesticulando una y otra vez, pero no le presté atención. Al pasar junto a ella, le di una mirada. Parecía normal, como siempre. Todavía no podía olvidar lo espeluznante que se veía al atardecer el último día que la vi. Al ver su aspecto normal, me dije a mí mismo que todo lo que vi y oí el otro día debió ser mi imaginación. Tan pronto como me acerqué a ella, sonrió. «Oye, hijo». Ella dijo. «Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo has estado?» «He estado bien, supongo», respondí. «Hijo, tengo un regalo para ti. ¿Puedes venir conmigo?», preguntó la anciana con entusiasmo. «Seguro, supongo», respondí con un momento de vacilación. Después de hacerme un gesto para que la siguiera, me llevó a su casa en el pueblo. Parecía hermoso, como si lo hubieran construido ayer. Estaba lleno de luces. Al entrar a su casa, noté que estaba completamente vacía. «¿Vives aquí sola?», pregunté, mi tono era curioso. «Sí. Tengo algunos hijos, pero todos están fuera de la ciudad», ella respondió. Me llevó a la sala de estar y me indicó que esperara. La casa estaba bien iluminada, con muchas luces pequeñas y de colores. Parecía como si la casa estuviera preparada para una fiesta. Poco después, me trajo un trozo de pastel de chocolate. «Dale un mordisco, hijo», dijo con entusiasmo. Sin perder tiempo, le di un mordisco al pastel de chocolate. Pero en el momento en que lo hice, sabía a barro y al instante lo escupí. La anciana seguía allí, observándome con impaciencia. Ella empezó a reír. «Hijo, dale otro bocado», dijo. «Tiene un sabor terrible», le dije a ella. Parecía decepcionada.
Y luego tomó el trozo de pastel y salió de la sala. Me sorprendió saber por qué el pastel sabía a barro cuando claramente era un pastel de chocolate. Todavía tenía el mal sabor en la boca. Fue suficiente para hacerme sentir con muchas náuseas. No podía quedarme allí más tiempo, así que salí de la casa y corrí hacia la mía. De nuevo recibía miradas extrañas de la gente en la calle, como si fuera una persona loca. No pude pararme a pensar en ello en ese momento porque tenía demasiadas náuseas. Tan pronto como regresé a casa, vomité en el inodoro del baño. No lo miré y tiré de la cadena. Todo mi cuerpo se sentía débil, como si tuviera mucha fiebre. Me acosté en mi cama para descansar y me quedé dormido brevemente. Me desperté porque mi teléfono sonaba. Era Diana llamándome. «Cariño, ¿estás bien?» Diana parecía preocupada. «Sí, estoy bien. Solo siento un poco de náuseas, eso es todo». «Ahora me siento mejor», dije sin pensar. «Eso es bueno», dijo como si no me creyera. Sentí que había algo extraño. Ella guardó un silencio inusual y no dijo nada durante un rato. «Amor, por favor, dime la verdad», dijo, con un tono serio. «¿Qué estabas haciendo en el cementerio?» Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba realmente desconcertado por sus palabras. «No fui a ningún cementerio». «¿Qué?» «No fui al cementerio desde que llegué a este pueblo», dije, genuinamente confundido. «Cariño, mucha gente te vio en el cementerio comiendo tierra», ella me dijo. «Te fuiste antes de que alguien pudiera intervenir». Escuchar esto me heló hasta la médula. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Estaba realmente comiendo tierra en el cementerio? ¿O la gente me confundió con otra persona? Recordando lo que pasó en el pasado, llegué a la conclusión de que lo que mi novia decía era la verdad. Hablamos un poco más y ella parecía realmente preocupada. Después de eso, colgó el teléfono. Al día siguiente, cuando terminaba de trabajar, Daniel me llamó y me pidió que viniera lo antes posible. Entonces fui allí. Llamé a la puerta principal y Diana la abrió. Parecía preocupada. Me hizo un gesto para que entrara, así que entré. Me llevó a la sala de estar y me hizo sentar en el sofá. Se sentó a mi lado y me apretó la mano con fuerza. Unos momentos después, Daniel entró a la sala y se sentó junto a Diana. «Entonces, hijo», él empezó. «Escuché que hiciste algunas cosas cuestionables en el cementerio». Hubo silencio en el aire. Dudé en hablar. «Bueno», Daniel rompió el silencio. «Debido a que esto sucedió, debes haberte quedado en la playa sur al atardecer». Él estaba en lo correcto. Asentí. Su expresión cambió a una ligeramente enojada. «Hijo», él dijo. «Te lo dije claramente. No te quedes en la playa sur al atardecer». Le expliqué con todo detalle lo que me había sucedido allí, así como todo lo que pasó entre la anciana y yo. «Ya veo. ¿Has estado viendo a esta anciana casi todas las noches?», preguntó Daniel. «Sí», respondí. «¿Cómo dijo que se llamaba?», preguntó Daniel. «Matilda», respondí. Los ojos de Daniel se abrieron como platos. Miré a Diana. Ella tuvo la misma reacción. Hubo silencio por unos momentos. «Hijo», Daniel respondió. «Matilda murió hace años. Ella es mi madre. Y es la abuela de Diana». Me sorprendió hasta lo más profundo. Yo no lo podía creer. ¿Esto significaba que la anciana con la que estuve hablando todo el tiempo era la abuela de Diana? Las preguntas surgieron en mi cabeza una tras otra. ¿Por qué la anciana mintió acerca de que sus hijos estaban lejos si ella era un fantasma? ¿Era malvada o algo así? Así que esa es la forma que tomó, dijo Daniel, como si estuviera hablando solo. «¿Qué quieres decir?», le pregunté. «Esa cosa desagradable no es real».
Ella no es real. Esa es solo una forma entre muchas otras que toma esa cosa desagradable, dijo Daniel. Incluso mi hija Lily. Daniel se detuvo de repente. Está bien, papá. Diana lo tranquilizó, tomándole la mano. Mi hija Lily. Continuó Daniel. Esa cosa también la está atormentando. Solo nos dimos cuenta recientemente. Me quedé impactado. Entonces, lo que ha estado causando que Lily se enfermara todo el tiempo fue eso. Casi justo en ese momento, Lily entró en la habitación. Ella me miró y sonrió. «¿Le gustas al señor Humpty, hermano mayor?», me dijo Lily. «El señor Humpty quiere que su hermano mayor salga con él. Ven». Antes de que pudiera responder, Lily fue empujada por una fuerza invisible y empezó a luchar contra algo en el suelo. Era como si algo invisible intentara estrangularla. Antes de que pudiéramos alcanzarla, se detuvo. Ella se había desmayado. Daniel la tomó en sus brazos mientras lloraba. Estaba susurrando algo que no pude entender. Después de eso, salió de la habitación. Pude ver a Diana tapándose la cara con las manos, llorando. Intenté consolarla lo mejor que pude. Cuando finalmente se calmó, le pedí que me contara todo. Ella me contó lo que pasó. Por la noche estaban haciendo una barbacoa cerca del bosque con sus vecinos. Lily estaba jugando con algunas niñas de su edad. Cuando quitaron los ojos de Lily, ella desapareció en el bosque. La buscaron por todos lados, solo para encontrarla parada en la playa sur al atardecer. Ella había estado actuando así desde ese evento. Se enfermaba con frecuencia y no podía salir de casa. Según Diana, estaban a una distancia segura de la playa sur. No tenía idea de cómo Lily llegó a la playa sur a través del bosque. No había ninguna duda en mi cabeza al respecto. Lily pasó por lo mismo que yo. Diana también me dijo que las personas que han sido blanco de la entidad lo ven de diferentes formas. Para mí, fue en la forma de su abuela. Para Lily, era alguien o algo más. Diana me dijo que alguien fue brutalmente asesinado por unos matones en la playa sur al atardecer hace casi 40 años. Sabía a qué se refería. Era su espíritu vengativo el que rondaba por la playa sur. Obviamente, fue mucho para asimilar. Mi mundo entero cambió en un lapso de unos pocos días. Por encima de todo, sabía que fuera lo que fuese eso, no había sido culpa mía. En lo profundo de mi corazón deseaba que esa cosa me dejara en paz. Por mucho que no quisiera creer que fuera real, lo hice. Me preguntaba por qué otros estaban bien a pesar de que iban a la playa sur al atardecer. ¿Por qué Lily? Hasta el día de hoy, nunca lo sabré. Diana tampoco parecía tener una respuesta. En los días siguientes la actividad se intensificó. Escuchaba risas distantes y hablaban casi cada vez que salía. La actividad comenzó a ocurrir en todas partes excepto en mi casa. El otro día, mi taza de café fue empujada por una fuerza invisible, rompiéndola en pedazos cuando cayó al suelo. En otra ocasión, veía figuras de sombras moviéndose a velocidades humanamente imposibles. Entonces reduje el tiempo que pasaba afuera. Mi contacto con Diana fue muy limitado. No podía atender sus llamadas, aunque sabía que estaba preocupada. Mi mente estaba demasiado ocupada con la actividad que me estaba sucediendo. La actividad en mi lugar de trabajo empeoró cuando dejé de salir a la calle excepto cuando tenía que trabajar. Las figuras de sombras que veía en mi lugar de trabajo evolucionaron hasta convertirse en entidades antinaturales. Un día en particular, mientras trabajaba más allá del horario normal, sin nadie más que yo, vi algo en el rabillo del ojo. En un cubículo en la misma fila que el mío, había un rostro parecido a una sombra sin rasgos excepto por su ojo gigantesco. Solo la mitad de su rostro era visible. Me sobresalté. Como si notara mi movimiento, volvió a meter la cabeza en el cubículo en el que se encontraba. Solo estuvo allí por un momento. No aparté la vista del cubículo en el que se encontraba y subí a ese cubículo.
Para mi sorpresa, el cubículo estaba vacío. En ese momento estaba demasiado asustado, así que estaba a punto de irme a casa. Cuando llegué a la salida, vi una criatura. La misma criatura de antes, con sus ojos gigantes. Esta vez su rostro era visible. Era un rostro distorsionado. Su cuerpo era como el de un culturista. Tenía 8 patas en su torso de apariencia humana. Se parecía mucho a una araña. Al verlo, escuché a mujeres histéricas reírse desde todas direcciones. Al menos eso es lo que recuerdo antes de desmayarme. Temprano en la mañana del día siguiente, me desperté en el cementerio sin saber cómo había llegado allí. Miré las partes visibles de la calle. No había nadie alrededor, ya que, después de todo, era temprano en la mañana. Rápidamente corrí hacia mi casa, mi cuerpo dolía de dolor. Después de llegar a mi casa, decidí llamar a alguien, cualquiera que pueda ayudarme. Busqué mi teléfono en mis bolsillos, solo para darme cuenta de que ya no estaba. Estaba demasiado asustado para estar afuera, así que no podía darme el lujo de regresar y buscar mi teléfono. Entonces entré a mi casa y me di una ducha. El peso que había sentido todo el tiempo desapareció tan pronto como entré a mi habitación. Fue entonces cuando noté las heridas en mi cuerpo. Había rasguños y moretones por todas partes. ¿Qué me pasó anoche?, me preguntaba. Aún así, la imagen de la criatura parecida a una araña permaneció en mi cabeza. Esos ojos gigantes, el rostro distorsionado. Si era posible, no quería volver a ver a la criatura nunca más. Después de ducharme, me tumbé en la cama pensando. No mucho después, escuché golpes en la puerta de mi habitación. Abrí la puerta. Era Diana. Parecía muy preocupada y triste. Me pidió que le contara todo lo que me estaba pasando. Así que lo hice. Llamó a su papá y le contó toda la historia. Ella y su papá se ofrecieron a ayudarme con esta situación y acepté agradecido. Había oído que Lily pasó por una experiencia similar y, con la ayuda de algunos exorcistas, ya no es tan intensa. Desde entonces no he salido mucho de mi casa. Actualmente estoy tomando una licencia del trabajo, gracias a Dios por las vacaciones. He visto algunos exorcistas, pero mi condición no ha mejorado. Cada vez que salgo de mi casa, veo esa criatura parecida a una araña en las sombras, mirándome. A veces desaparece, otras veces corre hacia mí con niveles de velocidad inhumanos y me desmayaba, solo para despertarme con rasguños en todo el cuerpo. Y también descubrí que quedarme en mi casa lo mantiene alejado. Por eso paso cada vez más tiempo en mi casa. Diana me está ayudando con la comida y los recados. Gracias a Dios tengo una novia tan maravillosa como ella. Ya tengo demasiado miedo para salir. Al mismo tiempo, deseo deshacerme de esta maldición, fantasma, araña o lo que sea. Así que permaneceré en mi refugio seguro hasta que los exorcistas puedan deshacerse de esta entidad.